Y hoy abrimos este año con Claudio Lozano. Él es economista, gremialista eh, estatal, de los estatales, fundador de la CTA, diputado nacional, creo que en 3 ocasiones, eh, director del Banco Nación durante el gobierno de Alberto Fernández y es el presidente de Unidad Popular. ¿Qué tal, Claudio? Javier Perpiñán y Alberto Froilán, te damos la bienvenida a Bienarte aquí en Radio MEP. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos. ¿Qué tal, Claudio? Cierto, vos decís buenas tardes, buenas noches, ¿verdad? Es un horario en que uno no sabe si es de tarde o de Por noche. eso lo digo así. Tal cual, tal cual. Bueno, igual lo que nos van a ver, nos van a ver de día, de noche, de madrugada. Vaya uno a saber cuándo. Así es. Bueno, Claudio, a ver, ¿cómo empezó? A ver, 13 meses hoy, justo, mirá, 13 meses del gobierno de Milei, cuando muchos creíamos, y digo muchos y yo me incluyo, o algunos, no digo muchos, algunos, había algún dirigente importante que decía que iba a durar 4 o 6 meses, que no duraba más que eso, que era inviable lo que quería hacer, y sobre todo teniendo en cuenta la cuestión política, ¿no? El tipo no tenía presencia prácticamente en el Congreso, o escasa presencia en el Congreso, no tenía gobernadores propios, ni intendentes. Si además de eso sumamos que sus primeras medidas, su primera batería de medidas no fue contra la casta, como él llama, sino que afectó severamente los distintos sectores más vulnerables, vulnerados, porque son sectores vulnerados por distintos gobiernos. A eso le agregamos, ¿no?, el desfinanciamiento a las universidades públicas, el ataque a los jubilados, a la salud, a la cultura, la represión, la censura. Uno pensaba que iba a haber alguna movida un poco más, una resistencia, digamos, por parte, ya digo, por el lado de la política, por el lado del gremialismo, por el lado del sector popular cuando se vio afectado en estas medidas, que me parece que sí las hubo al principio del gobierno y como que ahora está todo más en calma, ¿no? Como que hay una estabilidad económica, política, y que estamos todos como que hoy los números de la inflación le dan bien, el dólar está planchado, la gente se va a Brasil y como que está todo calmo, no sé cómo lo ves vos. Bueno, yo cuando escuchaba a María Elena Walsh en El País del No Me Acuerdo, Claro. Pensaba en cierta, qué sé yo, cuestión ilusoria que de alguna manera a veces a uno le sorprende que se genere con este tipo de políticas que no son nuevas, y que efectivamente ya hemos tenido en la Argentina y que todas han terminado pero muy mal, y que producen situaciones de bonanza financiero-cambiaria, con un dólar retrasado, que permite consumos en el exterior, y que permite y que estabilizan precios a contramano de lo que ocurre con el resto de la economía, o sea, en contextos de destrucción productiva, en contextos de problemas que se van agravando en materia de empleo, en deterioro de ingresos, en aumento del endeudamiento, en deterioro social y demás, y que en general todas ellas terminaron muy mal. Esto pasó con Martínez de Oz, esto pasó con la convertibilidad de Cavallo, esto pasó también con Macri y esto está pasando con Milei. Entonces, en algún punto, cierta ilusión que puede todavía existir en algunos respecto a que esto pueda terminar de otra manera, me hace, me lleva al señalamiento que hacía María Elena Walsh en la melodía con la que ustedes me recibieron. Pero la verdad que creo que acá ha habido, me parece que no hay una dimensión adecuada de la
de la magnitud del problema en el que estamos. Me parece que por un lado Milei expresa el cuarto intento, la cuarta fase del proyecto oligárquico en la Argentina puesto en marcha en el 76, y la cuarta fase, digo, de control del aparato del Estado por parte de del poder económico más importante del país, un poder que a su vez ha tenido la capacidad de construir fuerte influencia en el sistema institucional, de hecho en la estructura político tradicional, que por cierto ha sido una estructura política en donde el Partido Justicialista, el Partido Radical y el PRO, en diferentes proporciones, pero todos ellos han sido los que han hecho posible que Milei gobierne. Milei no hubiese gobernado si esas expresiones políticas que se presentaron como opciones alternativas hubiesen limitado la gestión de Milei en función de aquello que declararon o de, en todo caso, diferencias que en todo caso manifestaron en algún momento. Milei gobierna en base a la complicidad expresa de un sistema institucional que casualmente era el mismo que vivió una crisis brutal de representación política, que se expresó en la derrota electoral del 2023 y que refleja el segundo punto de este problema, que es, por un lado, el cuarto intento oligárquico y, por otro lado, el final de un ciclo político que termina con una monumental derrota popular en el marco de la experiencia fracasada del Frente de Todos, el final de un ciclo político, además, que primero tuvo que ver con un movimiento popular que se expresó con Daniel Scioli, que hoy está de miembro del gabinete, que se expresó luego con Alberto Fernández, con la experiencia que tuvimos, y con la candidatura de Massa, que terminó luego de ser candidato como empleado de un fondo de inversión, es decir, una deriva conservadora de la experiencia popular, que en todo caso es lo que está por detrás de un fracaso y por detrás de la derrota, y en el marco de lo cual aparece la experiencia de Milei. Milei no es el resultado de un repollo, sino que es el resultado de una experiencia oligárquica con una visión estratégica que quiere conformar un país a la medida de sus necesidades y que lo está haciendo sobre la base de represión por un lado, sobre la base de poder económico por otro, sobre la base de colonización de los espacios institucionales, del poder judicial y demás, y por otro lado con una alarmante situación de confusión por un lado y de debilitamiento de la experiencia popular, dado el fracaso y el descontento que generó ese fracaso en vastas filas de las experiencias populares. Yo te diría que resistencias hubo, y muchas. Lo que pasa es que si vos tenés dos monumentales marchas universitarias, sí, y cuando tenés una ley de financiamiento universitario votada por el propio Congreso, después los mismos diputados que la votaron se dan vuelta ante el veto, y bueno, es muy difícil la pelea en esos términos, desanima demasiado. Lo mismo ocurre con el tema de los jubilados. Si vos tenés una ley de movilidad jubilatoria y tenés una ley votada por el Congreso y después los mismos que la votaron se dan vuelta y bancan un veto, y con el tema de la ley base, donde el cuestionamiento a la ley base, que parecía mayoritario, luego muchos de los principales cuestionadores aportaron votos para dar el quórum o para garantizar el triunfo de la ley. Consecuentemente, digo, en ese sentido, me parece que esta crisis de representación política, este fracaso de las experiencias populares y esta vocación estratégica de un proyecto oligárquico que quiere hacer un país a su medida, y a su semejanza, son lo que explican la coyuntura en la que estamos, y en donde nadie puede pensar con algo de memoria respecto a la que es la Argentina, que esto puede terminar bien. Esto nunca va a terminar bien, porque esto, aunque no estallara en términos cambiarios, aunque encontraran respuestas de corto plazo, lo único que hace es producir daño, profundizar las desigualdades, como lo ha hecho en el curso de este año, reprimarizar la Argentina, amenazar con una dolarización peligrosa y dar un formato autoritario y represivo a un Estado que comenzó con el protocolo
contra la protesta o contra los piquetes, que transforma la protesta en delito y que termina con un proyecto de ley en un intento de incorporar a las Fuerzas Armadas en el sistema de seguridad interior en base al control sobre áreas estratégicas, que francamente es más que preocupante, y con distinto tipo de reivindicaciones a la dictadura militar, de liberaciones o de prisiones domiciliares a los genocidas, o de cuestiones que pretenden destruir la memoria, la verdad y la justicia que se avanzó tanto en estos tiempos. Así que me parece que ese es el escenario en el que estamos, en donde la discusión central acá es la capacidad de construir una propuesta política diferente a las fracasadas para ponerle límite a la experiencia que tenemos enfrente. Ahora, Claudio, ¿cómo se hace para construir una política alternativa cuando tenés diputados, senadores, incluso muchos de ellos peronistas, que votan una semana una cosa y a la semana siguiente votan otra sin ningún tipo de explicación y nada, sí, de la nada? Y hay que sacárselos de encima, no hay que depender de ellos, hay que armar otra cosa. Y hay que asumir que hay que modificar la representación institucional que tenemos en el 2025 con fuerzas y representaciones nuevas que deben tener como primer criterio frenar a Milei. Hay que frenarlo en el 2025. Sería muy grave que Milei encontrara respaldo para seguir profundizando reformas laborales en la línea en la que vienen, que son las que de alguna manera también limitan la capacidad de respuesta, porque la capacidad represiva que tienen las disposiciones que se han establecido para aquellos que quieran rechazar o confrontar con los despidos, para aquellos que quieran llevar adelante tomas de empresa y demás, están a tiro de las denuncias penales, están a tiro de los despidos con causa, están a tiros de quedarse sin indemnización y con una experiencia sindical donde, sacando la experiencia de las dos CTA que van en un camino de reunificación y que han mostrado hasta el jueves 5 de noviembre convocar a un arco importantísimo a una marcha de protesta nacional el 5 de diciembre último, después tenemos una experiencia de conducción en la CGT que claramente le hace el juego al gobierno, que actúa casi como un oficialismo que consiente, que se escuchan voces como las de Andrés Rodríguez, que frente al desparramo que está haciendo con el tema del Estado y el ajuste brutal que se lleva adelante, dice que no hay condiciones para un paro. Digo, acá queda claro que hay una renovación de discursos, de prácticas y de dirigencias imprescindibles para poder confrontar con esto como corresponde, porque está claro que si se fracasó sobre como se fracasó, fue porque dentro del propio campo de lo que se reconocía como experiencia popular, había muchos que pateaban en contra. Sí, claro. Lo que vos decís, el tema es la renovación que no se ve, porque, a ver... Bueno, hay una señal importante en el campo social y sindical, es la reunificación de las centrales, de las dos CTA. Me parece que ese es un dato alentador, porque revisa fracturas que quizás no debieron haber existido. ¿Vos creés que tienen acompañamiento popular hoy? Un fuerte acompañamiento popular, caminan en la construcción de un acompañamiento popular. Yo creo que hay un malestar general en la sociedad, no claro. Hay un clima de optimismo sobre el futuro. No veo eso. Es que hay un descreimiento, que el malestar ese no tiene canal político de expresión, claro. Porque todavía hay parte de la dirigencia política que está pensando si esto le va a ir bien. Cuando en realidad la pregunta esa, o el planteo ese, es un planteo tramposo que elude confrontar con algo que, aunque le vaya bien, produce daño social, productivo, cultural, económico. No es que si no se mueve el dólar de acá a octubre, eso no es que no va a pasar nada. Vamos a seguir destruyendo el tejido productivo de la Argentina. Vamos a profundizar el proceso de desindustrialización del país. Uh-huh. Vamos a tener una situación de empleo mucho más complicada que la que ya tenemos. No es que va a ser una maravilla esto.
Entonces me parece que la decisión de ver, a ver si esto sale bien, esperemos un cacho, no confrontemos, en lugar de confrontar de plano explicando y discutiendo con la sociedad qué es esto que está pasando y haciendo imposible el país del no me acuerdo del que hablaba María Elena Walsh, y que nadie se duerma en el narcótico o en la ilusión óptica que supone el dólar planchado. Bueno, si no tenemos dirigentes a la altura de las circunstancias discutiendo esto, no le vas a pedir a la gente que se mueva más de la cuenta porque sabe que pierde. Mirá lo que pasó en la movilización de la ley base. La CGT dio libertad de acción y no entró a la plaza. Nos quedamos solos con la CTE y algunos más, y terminaron en el momento de la desconcentración metiendo en cana a 34 personas que tienen hoy causas penales sobre sus cabezas, que no pueden salir del país y con causas penales con acusaciones gravísimas, que por suerte han recuperado la libertad todos, pero las causas siguen. Bueno, a los jubilados también los abandonaron. Resistir. ¿Cómo? A los jubilados también los abandonaron. Yo estuve presente en toda la marcha de los jubilados y cada vez eran menos. Los dejaron solos. Exactamente. Bueno, por Entonces, eso te digo que... Pero ¿cómo se le llega a la gente hoy? ¿Cómo un dirigente político le llega hoy a la gente? Yo lo veo que están muy lejos. Cuando los dirigentes hablan como tienen que hablar y están donde tienen que estar, la gente está. El problema es que no están donde tienen que estar. Entonces la gente, si no tiene legalidad para disputar, porque los dirigentes expresan cuotas de legalidad para la gente. Es una protección. Los legisladores que expresan lo que la gente siente o piensa, los dirigentes gremiales que encabezan manifestaciones y que están en los conflictos concretos, los dirigentes territoriales que hacen esto, son expresiones de legalidad que favorecen que la gente sienta que tiene sentido pelear. Ese me parece el punto central. Y hay muchos dirigentes sociales, sindicales, territoriales y políticos que tenemos esa vocación y esa decisión. Y vamos confluyendo. Del mismo modo que la CTA se da esta reunificación y que esto se va expresando en todo el país y va abriendo instancias de participación más amplias para la sociedad. Del mismo modo, nosotros venimos trabajando en un espacio que se llama Confluencia, donde participamos con cerca de 7, 8 agrupamientos políticos, donde hay peronistas, radicales, de izquierda, comunistas, socialistas, independientes, y en la intención de conformar un frente diferente que tiene que tener la capacidad de que todas las corrientes populares comparten la decisión de que hay que frenar a Milei en el 2025 para abrir la puerta al juicio político y voltearlo a él y al gabinete que lo acompaña. Si esto no está claro como decisión política, de la importancia que tiene poner el límite en el 2025 y tratar de que esto termine cuanto antes, estas políticas, y no esperar tranquilos porque el 2027, cuando todo se pudra, nosotros vamos a hacer gobierno sobre el desastre. Si no tenemos una visión más estratégica de que esto hay que frenarlo ahora, bueno, obviamente hay que conformar un frente con esa decisión. Eso es lo que hace falta. Y ya sé que recién empieza el año, que todavía falta mucho para las elecciones, pero ¿cómo la ves? ¿Crees que es factible poder dar esa batalla? Mira, nosotros la vamos a dar. La factibilidad se demostrará en el terreno. Hay, obviamente, corrientes al interior del campo popular que uno las ve más vacilantes de lo que deberían, o que de repente producen situaciones de conflictos de poder entre los dirigentes que no hacen más que profundizar la crisis de representación y, digamos, alejar aún más a la gente, digamos. Todo el bochorno que se generó con la interna del Partido Justicialista, la presidencia de Cristina, el conflicto con Axel y con el riojano, Quintela. que no me acuerdo ahora el nombre. Ricardo Quintela.
Quintela, todo eso fue un bochorno para la gente. La verdad, no aportó nada en términos de mejorar las condiciones de una experiencia política que tiene que abrirse a expresar lo que le pasa a la sociedad y no mostrar disputas dirigenciales. Me parece que eso es un tema a ver por parte de quienes queremos construir alternativas diferentes. Me parece que eso es importante, y creo que en eso también el tema de que el campo popular es todos, somos todos, cuando hay expresiones que claramente durante la experiencia del Frente de Todos enarbolaron planteos, criterios que llevaron a negociaciones absolutamente inconsecuentes con el tema del endeudamiento, que validaron la estafa del macrismo y que terminaron haciendo que el gobierno del Frente de Todos quede entrampado en el acuerdo con el fondo y que tenga que terminar rompiendo con el mandato que lo había ungido electoralmente. Bueno, acá hay que barajar y dar de nuevo. Hay que hacer una propuesta diferente, hay que entender que estamos discutiendo en un país donde hay algunos que quieren ir a fondo con hacer de esta Argentina una Argentina para muy pocos, que no están discutiendo así nomás. El nivel de desigualdad de una Argentina donde el consumo de leche cayó el 17% en el año, y el productor lácteo por excelencia, el grupo Mastelone, incrementó su rentabilidad neta en 1100% en el curso del año. Bueno, eso es un disparate desde el punto de vista de lo que socialmente se está construyendo, y además en el marco de una inserción internacional donde aparecemos alineados en una experiencia complicadísima como la de el nuevo gobierno de Trump, en el contexto de un Estados Unidos en declive frente a China, y frente a ese declive planteando una estrategia de carácter bélico a nivel mundial sumamente preocupante, y donde a nosotros nos meten en un balurdo absolutamente impresentable e inaceptable. Entonces me parece que es muy serio lo que está pasando como para detenerse en discusiones mezquinas o pensar que acá hay que esperar. Acá no hay que esperar nada, hay que confrontar con esto, demostrar lo que esto es, y tratar de armar un frente lo más amplio posible sobre la base de 3 criterios centrales, porque lo primero que tiene que haber en un frente son definiciones políticas claras, que no las hubo, por ejemplo, en el Frente de Todos. La primera definición clara es que hay que terminar con el intento de Milei de gobernar por decreto, que es lo que viene haciendo. Hay que, trabajar en un proceso de democratización, en un compromiso en esa dirección, y los que en todo caso se presenten a elecciones tienen que llevar ese mandato, que no van a bancar decretos de necesidad y urgencia como bancaron durante todo el año. Prácticamente no hubo ningún decreto de Milei que fuera rechazado. El único decreto rechazado fue el de los fondos de inteligencia, los fondos que le asignaron a la Secretaría de Inteligencia, sí. Y a pesar de que fue rechazado, hasta anteayer mantenía la CIDE los fondos en sus cuentas, y en el último decreto donde intentan emprolijarlo, cometen absolutos e inefables delitos que prácticamente todos miran para el costado y no terminan de denunciar. Así que en ese sentido ese es el primer tema. No se puede gobernar por decreto, hay que frenar eso. El segundo tema es impedir el avance en un proceso de dolarización de la economía argentina. Esta es la segunda cuestión. Y el tercer tema es poner en el centro las prioridades de recomponer las condiciones de vida de la población y replantear el enfoque de una Argentina que se va reprimarizando. El Producto Bruto de este año muestra la caída de la industria, del comercio y de la construcción, de todo lo que mueve el mercado interno, y la mejoría en términos relativos respecto al 2023 del agro, de la pesca, de la minería,
y de los hidrocarburos, poniendo al oligopolio petrolero en el podio de los ganadores de este tiempo. Entonces digo, esa Argentina reprimarizada, esa destrucción productiva e industrial, el desarme del sistema científico-tecnológico, el desfinanciamiento de las universidades, acá hay que poner tres ejes centrales: basta de dolarizar la Argentina, basta de gobierno por decreto, prioridad en las condiciones de vida del pueblo argentino, y esto debe unificar a todas las corrientes populares que deben internamente discutir democráticamente cómo se ordena esa propuesta política. Entonces acá hay dos claves de un frente distinto al Frente de Todos y a Unión por la Patria, que es acuerdos políticos claros, que no los hubo en ninguno de los dos, y democracia interna, no imposiciones. Sí, coincidimos. Igualmente lo veo muy difícil. Pero no tenés que verlo difícil, tenés que está trabajar muy en esa difícil. dirección. Hay que ver la dirigencia política, hay que ver si está a la altura, como vos dijiste, hay que ver si la dirigencia política está a la altura, porque... es que Sí. hay una parte de la dirigencia política que no quiere hacer esto. Claro. Y esto es lo que hay que entender, que no hay que subordinarse de las diferentes experiencias y organizaciones populares y desde la militancia que construye todos los días. No hay que subordinarse a esos dirigentes que en realidad no van en esta dirección. Acá muchos votaron a Massa tapándose la nariz. Sí. Y no se dijo que Massa no era quien podía expresar esto. Claro. Votamos a Scioli. Scioli está bien en el gabinete de Milei. Sí. Sí, bueno, por eso. El tema de por eso es no muy difícil, seguir es muy con difícil la hacerle estrategia. creer a la gente si ¿Cómo? pasan estas cosas. Es muy difícil cuando hay dirigentes así, es muy difícil que la gente pueda Bueno, pero confiar. por eso es que Por tenemos algo que ganó construir Milei, otras- ¿no? Por algo ganó por eso- Milei, claramente. Bueno, por eso. Milei no es hijo de un repollo. Claro, Es claro. hijo de un fracaso. Claro. Bueno, ¿vos crees que va a cerrar el Banco Central, Milei? Prometió cerrarlo este año, levantar el cepo, cerrar el Banco Central, dijo que la economía iba a crecer un 5%. Mirá, si se dolariza la Argentina, ¿para qué quiere el Banco Central? Ajá, o sea, ¿vos creés que se dolariza entonces? Yo creo que él sigue manteniendo como objetivo dolarizar, lo Pero no cual puede, va a mutilar, no puede por hoy. Hoy por hoy no puede. Bueno, él no puede hacer lo que hubiera querido, que es recibir financiamiento externo Claro. para dolarizar de un Claro. saque, ni bien asumió. Claro, claro. Pero sí puso en marcha a partir de julio y se vino sosteniendo en el marco del blanqueo un proceso de dolarización endógena en donde los dólares de los argentinos en el exterior y acá han venido sosteniendo este tiempo. Esa dolarización endógena está funcionando y la apertura a un escenario de competencia de monedas, que es lo que está buscando, va en esa dirección, donde el dólar se coma el peso. Y la verdad que la dolarización es algo que termina de mutilar a un Estado que perdería instrumentos fundamentales para discutir su inserción en el mundo. Así que en este sentido es más, pondría y haría mucho más difícil revertir el camino lamentable que ha tomado esta gestión. Por eso es que creo que tiene que haber una definición muy clara de frenar este proceso. Es tan importante frenar la dolarización como frenar el gobierno por decreto. Así que bueno, en ese sentido creo que hay que tener un horizonte claro como primer definición y fuerte democratización de las construcciones populares para que emerjan las referencias y las construcciones que efectivamente pueden permitir que la gente recobre lo que perdió, que es la confianza en la política. Exactamente. Es el fracaso de la política lo que explica la emergencia de Milei. Milei no existiría si no hubiera existido. O sea, ¿qué es lo que hizo carne en la gente? Lo que vos me dijiste, pero al final eso no pasó. Claro, no pasó, pero la idea de que había una casta política con privilegios, mientras el país se derrumbaba, con 140% de inflación, caída de salarios, jubilaciones y demás,
y pobreza en el 41% para un gobierno popular, que en lugar de mejorar las condiciones de vida las empeora respecto a las que había recibido de parte de Macri, bueno, eso es, digo, y aparte porque venimos, que aparte acá fracasaron dos coaliciones políticas de signo distinto. Primero fracasa Macri y luego fracasa el Frente de Todos. Fracaso doble, coaliciones diferentes, hizo que... Pero en un contexto distinto, en un contexto distinto, pandemia por medio, sí, la sequía más grande de la historia, todo eso sí, afectó. Pero igual, ojo, más allá de que la no pandemia fue el mejor momento del Frente de Todos. Al principio sí. La pandemia fue el mejor momento. Sí. Y podría haber sido mejor todavía si lo hubieran aprovechado para reconstruir el Estado, porque la gente demandaba el Estado. En ese momento. Exactamente. Y decía, y veía que el mercado no podía resolver la pandemia, porque la pandemia era hija del mercado. Entonces, en ese sentido, son oportunidades no aprovechadas, y además que se podía, porque mirá que en el gobierno de Alberto Fernández vencían todas las concesiones y privatizaciones hechas por el menemismo. Estábamos en capacidad de reorganizar todo. Mirá vos la hidrovía, que teníamos ahí abierta la posibilidad de armar un esquema distinto de control sobre el río Paraná, para que no lo sigan depredando y utilizando como lo están utilizando y destruyendo, en el marco de un proceso además de control transnacional sobre nuestro comercio exterior, y esa concesión esperaron los 4 años para que hoy estén viendo cómo se la conceden a un grupo privado y además le permiten al comando de ingenieros del Comando Sur de los Estados Unidos que controla el río. Tal cual. Entonces digo, la verdad que sí, se perdió una oportunidad, muy grande. Te agradecemos muchísimo, Claudio, este tiempo que te tomaste para hablar con nosotros. Esperemos contactarnos en algún otro momento y en una mejor ocasión. No, por supuesto, en el marco de la pelea del 2025, que es lo que hay que llevar adelante. Tal cual. Un abrazo grande, Claudio, gracias. Igualmente a ustedes, gracias por llamarme. Gracias. Bueno, muy bien, así pasó por Bienarte aquí en Radio MEP el dirigente, el economista Claudio Lozano.